Los camellos son de los animales más resistentes y sobreviven a uno de los terrenos más hostiles que hay en la tierra, los desiertos. Entre sus patas que impiden que se hundan en el suelo erosionado que crea kilómetros de arena, su pelaje que le ayuda a mantener una temperatura óptima sin sobrecalentarse, su singular capacidad de comer una gran variedad de plantas que no aportan muchos nutrientes y su formidable durabilidad para estar sin beber agua por varias semanas, estos tienen una adaptación muy singular y es la característica más importante y que todos recuerdan al hablar de camellos o dromedarios, y esa es la presencia de una joroba en su espalda. Existen dos especies de estos camélidos que difieren esencialmente en la cantidad de jorobas que presentan. Los dromedarios solo presentan una, las cuales tienen una curiosidad, ya que estos no son una especie salvaje, sino una que fue formada por el ser humano, y de los cuales el 95% de la población mundial de estos están gobernadas por ellos, mientras que los camellos, de los cuales solo existe el camello bactriano, cuenta con dos jorobas, los cuales son salvajes, contienen una población total del 5% y en la actualidad se encuentran en peligro de extinción, siendo los únicos de la familia de los camélidos que presentan esta protuberancia en el dorso, ya que los guanacos, alpacas, vicuñas y llamas no tienen dicho crecimiento. Su joroba, que se localiza en el dorso de estos animales, llega a un largo de 60-80 centímetros de su base. Ha generado mucha inquietud, sobre todo para los que no han visto o tocado uno. Además, por medio de las caricaturas, que es una forma irónica y divertida de representar ciertas condiciones, pero al mismo tiempo pueden hacer creer a las personas algunas cosas, se pone como que este singular bulto o bultos son un almacenamiento de agua, muy similar a un envase, pero no lo son. Tal vez esta condición en realidad viene de ver a un camello, sin beber mucho tiempo, comenzará a disminuir su singular tamaño. También puede crear confusión el que estos animales pueden beber 300 litros en menos de 5 minutos, pero esta cantidad de agua es almacenada en su rumen. Pero en verdad esta porción está compuesta de grasa, y aunque parezca contradictorio, es la mejor forma de almacenamiento que tienen, ya que con el calor de su región, el agua de su cuerpo se evapora muy rápido, y técnicamente todo lo que consumen se perdería por este evento, por lo que para sobrevivir al intenso calor, estos utilizan la grasa como almacenamiento. La grasa, al metabolizarse para la producción de energía, produce como residuo agua. De hecho, cada gramo de grasa produce un poco más de un gramo de agua. El problema con esto es que una parte se pierde con la respiración, por lo que este método no es lo suficiente para que ellos toleren las inclementes condiciones, por lo que son varias adaptaciones que le permiten esto. Los glóbulos rojos tienen forma ovalada, esto le permite seguir con una funcionalidad aun cuando los vasos sanguíneos se reduzcan, permitiendo que ellos sigan circulando con un bajo nivel de plasma y evitar que se forme un émbolo o un coágulo. Al alimentarse, su sistema es muy eficiente para absorber agua. De hecho, sus heces son sumamente secas. Esto permite que cuando comen, ellos obtengan por este medio y espaciar su ingesta de agua durante 10 días. Sus riñones por lo general presentan una mayor actividad con el fin de optimizar la cantidad de agua en su sistema, y sus fosas nasales, al exhalar el aire por la boca, la cual cuenta con moléculas de agua, tiene la capacidad de filtrar su jadeo para que una parte vuelva a entrar en su organismo, por lo que su cuerpo está tan adaptado para soportar la temperatura promedio de 40 grados centígrados. Ya cuando las temperaturas son mayores, estos tendrán a postrarse en un lugar donde la sombra le proporcione un alivio. No están hechas de agua, sino es un tejido adiposo que al tacto llega a ser duro, pero es en realidad grasa. No es muy funcional para obtener agua, pero le permite resistir el intenso calor de los desiertos asiáticos y africanos. Esos son las jorobas de los camellos. Vamos a mandar saludos a varios amigos que me han dejado sus comentarios en los videos, como Oscar Ruiz, Araceli Cárdenas, Los Roquesaram, Silver Shade, Julián Arnauda, Daniel Porras, El Alquimista, Antonio Guzmán, Agustín Contreras, Tiago Fuentes, Lugia, Keller Muñoz, Hiroyui, El Gran Pixel Ghostrick, Osgold Boy, Juan Francisco, Antonio Teyu, Richard Gutiérrez, Alpino Jiménez, Luis Quirós, Rodrigo Balbuina, Hulk, Adolfo Sánchez, Andrés Rosales, Escorpión, Laura Marcelo, Juan Francisco Zamora, FC Omega, Ángel Romero, David Orozco,
Jokbaul, Rorox y a todos los que dan su apoyo mirando los videos. Además quiero recomendarles los canales de mis amigos de la Abadía Retro. Se la pasarán genial al verlos y estarán en la descripción de este video y podrás entrar cuando gustes. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!